dijimos, vamos a buscarlo a Martín Rodríguez. Martín Rodríguez es porteño, nació en 1978, es cronista político, es poeta, columnista de la revista Panamá, es uno de los fundadores de esa revista y es el editor actualmente. Muchos de los que tenemos algunos años lo hemos escuchado en Gente de a Pie junto a Mario Weinfeld. Y el sábado pasado, Martín Rodríguez estuvo acá en Ingeniero Guay, acá en Bahía, presentando un libro que hizo junto con el Museo del Puerto. El libro se llama Benito. Martín Rodríguez nos está escuchando y te decimos, hola Martín, ¿cómo estás? Hola Juan, hola Daniel, muchísimas gracias por la invitación y también por esa presentación tan linda sobre mí, así que muchas gracias. No sabíamos bien por dónde empezar, pero vamos a empezar con Benito, que lo tenemos acá cerca. ¿Quién era Benito? Dale. Benito era mi bisabuelo. Benito era uno de los primeros pilotos prácticos del museo, justamente del puerto de White, ¿no? Es una figura, bueno, que tenía una relevancia importante para lo que era porque él llegó a finales del siglo XIX, oficial del Faro, y luego sí fue piloto práctico y fundador de la Sociedad de Pilotos Prácticos. Ajá. Y a la vez pertenecía a de jovencito se había incorporado y luego perteneció a una logia de la masonería, ¿no? Así que era un personaje al que me interesaba muchísimo seguirle el rastro y bueno, pude ir averiguando algunas cositas y bueno, y el libro empezó siendo un poco ese rodeo, ¿no? De quién era esa figura para mí muy crepuscular, que era la de mi bisabuelo Benito Rodríguez. Y a propuesta, ¿cómo fue cómo surge el libro? ¿Cómo surge Bueno, Benito? ¿Y por dónde va ese primero, libro? hay como muchísimas cosas simultáneas, que algunas, bueno, yo las traté de decir el otro día, Juan, que por suerte estabas presente ahí. Por un lado, yo soy un admirador del trabajo del Museo del Puerto. Sí, nosotros también. Hecho por personas, doy algunos nombres: Sergio Raimondi, Lucía Bianco, que es la actual directora, Matías Matarazzo, y hubo otra gente que participó de ahí. A quienes yo no conocía estrictamente en esta secuencia, digamos, genealógica familiar, ¿no? Yo los conocí como poetas, como escritores, y habíamos forjado una amistad, y yo sabía que mi lado paterno, la rama paterna de mi familia, de mi viejo, venían de White. O sea, eran gallegos, Sí. habían llegado de Pontevedra a White, y de White luego a Buenos Aires. Tan así que mi abuelo Luis, el hijo de Benito, o sea, el papá de mi papá, ya viviendo en Buenos Aires, había fundado el Centro de Residentes Huitenses en Buenos Aires. Sí. Era una suerte de sociedad de socorros mutuos para todos los huitenses que se habían ido de Huaite y habían venido a Buenos Aires a vivir. Así que de ahí venía, o sea, así como hay gente que busca sus raíces en, no sé, pongamos en un pueblo del sur italiano, del norte italiano, o en un pueblo de, no sé, asturiano, bueno, yo busco mis raíces, sobre todo en esa rama familiar, que para mí es muy importante, como todas, bueno, estaban en White, ¿no? Digamos, estaban en el puerto. Y bueno, entonces se fueron como, me fui empapando del trabajo del museo, de todo el laburo comunitario, de memoria, la producción incluso literaria de la que lleva adelante el museo, y después se fueron cruzando historias, que también fueron como uniéndose pedazos. Es decir, yo me crié, cuando yo era chico, tenía a mi tío Antonio, que era un nacido también en Huaite, primo de mi viejo, que mi viejo en los años del quilombo, cuando las papas quemaron después del 76, mi viejo le dio refugio acá en Buenos Aires, y después fue mi tío Antonio. Entonces se fueron como rearmando algunas historias y que iban y venían de Huaite, entre Buenos Aires, ¿no? Es decir, del río y la ría, ¿no? El río de la Plata y la ría de Bahía Blanca. Y bueno, y ahí fue como armándose un rompecabezas, además de conocer historias de White. O sea, yo en estos años conocí la historia de la familia Honorato, que es una familia de pescadores, y me hice muy amigo de Herminio Honorato, uno
uno de los hijos de Silverio, ni más ni menos llamado Silverio Norato, En Bahía. que era uno de los pescadores pioneros, también venido de la isla de Ponza, Italia. Así que bueno, el libro fue, al principio te diría, tal vez es el borrador de todos los libros que quisiera escribir, porque son un poco la escritura de todas las historias. También pude dar con el inicio de mi familia y algunas cuestiones que tenían que ver con mi viejo, mi vieja, en fin, es largo. Y ahora, Martín, Sí, es Benito Rodríguez, supongo. Benito Rodríguez. Benito Rodríguez. Ubicalo en un año a Benito Rodríguez, porque es tu bisabuelo, pero desde el principio del siglo, entiendo yo. Claro. Pisa la Argentina en 1892. En el 92 él viene, ya era navegante cuando viene o era un niño. Sí, era contramaestre de un buque llamado, de un buque, y porque él se va de Pontevedra a Nueva York. Y luego viene bajando hasta White. Y él muere en 1934. Él después, además, en línea paralela a su trabajo, el primer trabajo más reconocido fue oficial del Faro, un faro particular, un faro que se ubicaba dentro de un barco, o sea, un tipo de faro distinto del faro clásico que uno conoce. Y después... ¿Tenés idea dónde estaba ese faro? Claro, y después el faro estaba, la ubicación geográfica cerca me parece que estaba más cerca de la base. No tengo una precisión así muy ajustada sobre ese faro. Y luego sí se hace, piloto práctico. La vida, mira, les cuento una historia que es increíble. En realidad, un amigo mío de la vida, conocido acá en Buenos Aires, era también bisnieto del socio fundador de la Sociedad de Pilotos Prácticos, que se llamaba Cayetano Forte. Era de origen italiano y también, digamos, socio fundador de esta experiencia de lo que fue después la primera Sociedad de Pilotos Prácticos, que acaban de tener un conflicto sindical por una nueva desregulación. Sí, de alguien que de puerto no entiende nada y cree que cualquiera puede... Sí, que desregula como el hombre con mano de tijera, ¿no? Digamos. Pero entonces, y bueno, y era, bueno, eso casualmente, digo yo, viviendo acá en Buenos Aires, di con un amigo que también tenía raíces en Ingeniero White, cuyo bisabuelo materno, creo, de origen italiano, era el socio, no socio en un sentido comercial, pero digamos, sí en un sentido laboral, de mi bisabuelo Benito, que fueron los que conforman un primer estatuto, que sería esa sociedad de pilotos prácticos, que ponía, ¿no?, que, digamos, organizaba el trabajo, ¿no? Un trabajo muy importante. No, indispensable porque el buque pueda entrar a puerto. Exacto. Era indispensable a don Benito haciendo posible la construcción del puerto. Exacto. Nada más pude ver y justo el primer hallazgo es en el Museo del Puerto, que es donde encuentro la primera versión de la historia de Benito y la primera imagen de la primera foto, que es la foto de época, que era un poco parecido, ¿no? Esos bigotes parecía a Carlos Pellegrini, digamos. foto con cara de billete, ¿no? Sí. Digamos. Y como después hay otros que todos tienen un poco los bigotes de Alfredo Palacios, ellos por decir algo, ¿no? Bueno, y este era un bigote así a lo Carlos Pellegrini, y bueno, pues fui reconstruyendo otras historias también de mi bisabuela Ramona, que era su esposa, Ramona Fontán, por eso después se conforma un apellido compuesto, así una cosa más pícara de mis tíos, qué sé yo, que era Ponce Rodríguez Fontán, y que era, por ejemplo, una mujer de origen también español, que era uno de sus labores era ser tejedora de las redes de pesca, que es una técnica que venía por supuesto venía de Italia, del sur de Italia. Claro. Y toda la historia de conflicto entre la pesca, digamos, lo que da lugar a la conformación de la cooperativa de pesca, el ingeniero White, si uno hace un paralelo, es el conflicto por quién, cómo y dónde le pone el precio a la pesca, al pescado, y replica la película de Visconti, La Terra Trema, La Tierra Tiembla. Sí. Uno diría la lucha de clases en el mar, porque era finalmente eso, ¿no? ¿Quién le ponía el precio? Y la constitución de esa cooperativa de pesca, que creo que a fines de los años 40, es una conquista, obviamente, también de esos pescadores artesanales, de los que hoy quedan muy poquitos.
Claro, White, ¿no? claro. Todo eso está en el libro. Sí, Sí, estoy un poco sí. spoileándolo. No, está bien, está bien. Obviamente, Si para no- eso te hemos llamado, pero la verdad es que me dan ganas de leerlo ahora sabiendo esta Bueno, historia. si Claro. querés leerlo, en Lo el te- Museo del en el Puerto, Museo del te Puerto la lo puedo tiene. prestar, Ah, pero si no, en el este, Museo del Puerto, donde de paso hacemos un poco de publicidad al museo, es un lindo lugar siempre, siempre es no, un la lindo directora lugar. le hicimos una nota acá No nosotros. todavía, a Lucía La Bianco todavía no. invitamos y la postergamos, fue así. Exacto. Ahí está. Ya la invitaremos Ya la a tendremos Lucía. con nosotros. Eh, vamos, vamos para un Salgamos de poco más Guay. acá. Salgamos de Guay, sí, porque me quedé prendado con La imagen. la imagen del bisabuelo este perito del puerto. Me quedé con eso en una situación económica, en una situación política donde hace poco más de una semana hubo un conflicto importantísimo con los prácticos, porque la ignorancia y el deseo de cortar todo y de reducir todo hace que, eh, digamos, darle poder al ignorante para que resuelva, termina en estas cosas que por suerte ocurrió lo que ocurrió, digamos, de un sector de trabajadores impensado, tuvo una Ujú. resistencia impensada, se le pararon de patas a un proyecto de una locura que uno no puede imaginar esto, es decir, como decir, la medicina la puede ejercer cualquiera, tiene el mismo color. Ujú. Si vos te percibís médico, podés recetarme este medicamento. Esto, una pincelada de lo que estamos viendo, pero nos interesaba conocer, Martín, ¿cómo ves antes de empezar la entrevista decíamos, se huele algo, está raro, la calle está fría, hay pocos movimientos, el presidente dice que el consumo vuela, hay una situación rara. ¿Cómo estás viendo este momento? Bueno, una pregunta Amplia, así podés ir por amplia. donde vos quieras, porque Sí. A ver, yo creo que, primero creo que todos estamos todavía aturdidos sobre todo, digamos, aquellos que tienen un pensamiento o una especie de, como que tienen como profesión, como oficio, lo que sea, participar, digamos, de la discusión política. Todavía estamos como acusando recibo, tratando de ver exactamente en qué consistió el voto de hace 3 años de la Argentina, eligiendo a Javier Milei como presidente. Es decir, me parece que se quemaron muchos papeles, sobre todo porque distintos otros procesos políticos donde a lo mejor fueron más sinuosos, hubo más vaivenes, más contradicciones, o si decía lo que pensaba no me votaba, por decir así. En el caso de Milei, el contrato electoral fue nítido, sí. ¿no? O sea, traer una motosierra, la Argentina de la democracia, y sobre todo la Argentina que se reconstruyó después del 2001-2002, después de la implosión que ya vimos como una desgracia fundamental. Esa Argentina es la que volvimos a romper. Por supuesto, yo creo que hubo una serie de gobiernos malos, y de un montón de desaciertos, y de malhumores, y de impotencias que se acumularon y que dieron lugar a esto, ¿no? A esta especie de Big Bang de la Argentina, que fue la llegada de Milei al poder. ¿Qué veo en la calle? Veo lo que vos ves, Juan, veo lo mismo, veo desazón. Uno ve la calle en las zonas urbanas donde la economía de servicio, la economía, digamos, más argentina clásica de las ciudades se viene a pique, ¿no? Es decir, es una Argentina más bien tirando a depre, muy tirando a depre. Sí. Pero sin voluntad de reconstrucción colectiva todavía. Yo me acuerdo de la crisis de 2001, uno tenía la sensación, yo estaba no importa, estaba donde estaba,
pero también participaba en política, y esto que decían ustedes, creo que lo decía Daniel, ¿no? Lo que se olía, era simultáneo, porque peor no se podía estar, porque la tasa de desempleo volaba, porque había corralito, esto, lo otro, pero se olía una esperanza. Es decir, se olía el final de algo y no se sabía qué, pero algo iba a venir. Bueno, esto hoy no parece. Hoy parece que cualquier explosión multiplica la fragmentación, ¿no? Que cualquier cosa que pase, y que pareciera que las personas, más que una explosión, más que un estallido de tipo colectivo, lo que tiene esto es la forma de explosiones personales. Claro. ¿No? De personas que van como estallando solas, ¿no? Rompiéndose en la casa. Sí. Claro, ¿viste? Por el sobreendeudamiento, porque tienen que administrar la nueva economía pidiendo prestado, porque las familias, porque a veces no es solo el endeudamiento con una aplicación, con un banco, con un mercado libre, sino a veces es el endeudamiento entre personas. Che, te pedí, prestame, dame, no te pude devolver. Eso también va rompiendo y va aislando, ¿no? Entonces, estamos en medio de esto. No veo tal vez una mecha única que pueda detonar una explosión simultánea y colectiva, como en el 2001. Uno diría, la combinación entre el desempleo por las nubes y el corralito. Sí. Bueno, fue la tormenta perfecta, hizo volar todo el aire, ¿no? O sea, el que ahorró perdió y el que no tenía ni para comer perdió. Sí, claro. Ahora son como realidades paralelas más complejas, ¿viste? Entonces, la sensación que es desoladora es que veo mucha implosión, ¿viste? Para poner una palabra que denota más el aislamiento del que explota que la sensación de la explosión contagiosa. Ya. Y esto puede tener que ver con que todavía no hay un liderazgo, un conjunto de voluntades que desde la política dé alguna despierte alguna esperanza. ¿Cómo lo ves? Y no, evidentemente, ¿no? Porque, me parece que hay una parte donde la política está atrapada y estamos hablando de la política opositora, está atrapada en su propio juego. Yo creo que es necesario abrir el mapa. O sea, no podemos quedar atrapados en un enfrentamiento puro entre los sectores competitivos y la Argentina del conurbano. No podemos quedar atrapados tiene que haber una ambición, ¿no? Yo creo que la esperanza que tiene que venir también tiene que ser una esperanza ambiciosa, porque también esto, deberíamos dar por quemados muchos papeles también. Y esto no lo digo para darle tiempo a Milei, lo digo para pensar que una salida del gobierno de Milei no puede ser una ayuda, un rápido retorno de otro gobierno de Milei. O sea, tiene que ser realmente una mirada que sea más profunda sobre los problemas argentinos. Y acá es donde yo veo que nos enamoramos a veces de los conflictos, de las polarizaciones, de las grietas, y a veces a lo mejor habría que hacer un esfuerzo distinto, ¿no? Es decir, cambiar el chip. Yo creo que hay que cambiar el chip. Yo creo que hubo muchos años de ya enfrentamiento al cohete, ¿no? Y entonces, no, porque los votos del conurbano, porque esto, lo otro, y bueno, pero eso es puro tacticismo electoral. Claro. Tendríamos que pensar con más ambición, ¿no? Porque muchos sectores productivos de la Argentina finalmente prefieren optar por la mayor polarización que propone Milei, ¿no? Claro. Y Daniel. A ver, no, me quedé masticando Vos sos una especie de frepasólogo, por lo que estoy viendo en tu currículum. Frepasólogo en cuanto al frepaso, me refiero como fenómeno político de los 90 que particularmente los que estamos en esta mesa, que somos dos, los hemos vivido en carne propia. Pero en aquel entonces lo que ante un gobierno con puntos de coincidencia con en cuanto a la visión económica, pero con una política mucho más política
por llamarlo así, con acción política, Claro. con una diferencia de años luz de las torpezas que vemos en los miembros de este gobierno, el generar una oposición a aquello fue un trabajo desgastante que parecía que estábamos y finalmente no se logró. Lo que Es decir, no se logró el grupo de los 6, aquel germen del grupo de los 6 que nos dio esperanza, no llegamos a buen puerto y terminó en la alianza en hacer menemismo sin Menem. Estamos en una situación de poder hacer mileísmo sin Milei. ¿Somos el grupo de los 6? No. Vos decís el grupo de los 8. De los 8, de los 6, lo reduje, no, mira. Yo no soy... Le bajé el precio en mi memoria. Ya le sacaste 2 al grupo. Eran pocos y le sacaste 2. Y bueno. No, yo no soy prepasólogo. O sea, yo creo que las épocas no ocurren en el vacío. Yo creo que la década del 90 fue seguramente bajo el efecto del terror a la hiperinflación también, ¿no? Es decir, que una política que incubaba un efecto recesivo como la convertibilidad, también fue la política que produjo una estabilización de precios y una estabilización de la moneda, que obviamente tenía un costo social incubándose, pero que también trajo un alivio inmediato. Entonces digo, para entender las épocas no desde la pura conspiración o solo desde los efectos o digamos las especulaciones del poder, sino también ver qué le pasaba a la sociedad, ¿no? Y mucha gente, bueno, se vota como se puede y se vota lo que se puede. Y en ese momento el peronismo de Menem era una versión que estaba improvisándose en el aire, porque 1, 2, 3 años antes nadie sabía qué podía hacer, y nadie sabía qué mundo recibía, porque digamos, Menem empieza la campaña donde todavía existía el bloque soviético, digamos, claro. Y llega al poder con un consenso de Washington y bajo una inflación de 3.000 y pico %. Está bien, la Argentina es un país, digamos, adicto a la inflación, para decirlo mal, pero nunca había tenido un pico de inflación. De hecho, Menem adentro de su gobierno tiene un pico de hiperinflación. Hay un año de él que tiene 2.000 y pico de inflación. Es decir, veámoslo en ese contexto. Después el punto es que era muy difícil la oposición a Menem. ¿Cuántos peronistas estaban en la oposición a Menem? En ese sentido, lo del frepaso y el radicalismo, bueno, podía tener en ese caso, bueno, si sectores de izquierda del peronismo, o sectores progresistas del peronismo, aliados a la estructura tradicional de un radicalismo que de última con Alfonsín había sido un mal o un fracasado ensayo socialdemócrata, por decirlo mal y pronto, que también fue ajustando su economía porque no era lo mismo Grispum que Zurruel, ni Zurruel que lo que vino después. Y bueno, y con una figura tan decadente que espantó, yo te aclaro, yo no voté a la Alianza, voté a Duhalde en el 99. Pero digo, una figura tan decadente y espantosa como la de la Rúa, pero bueno, podía ser la encarnación. Y yo creo que Chacho Álvarez era un político brillante para lo que era la época. Se hace política con los repertorios de una época, con las cajas de herramientas que da una época. En ese momento la sociedad premió muchísimo la estabilización de la moneda, sí, claro. Premió muchísimo. Y recordemos que en el 99, como bien vos dijiste, Daniel, garantizaba más la convertibilidad de la Rúa que Duhalde. Claro. Entonces bueno, pero eso ocurrió, fue una década. Y yo creo que después, lo que vivimos a través de Duhalde y a través de Kirchner fue, yo creo que el gran tabú, el gran problema que fue también el desempleo. La tasa de desempleo, que es lo que yo miro de reojo. Lo que pasa es que el mundo laboral cambió mucho. Cuando uno dice, ¿va a explotar o no va a explotar? En el año 2001 había muchísima gente que no tenía nada para hacer. Se iba al Club del Trueque, se incorporaba un movimiento de desocupados, iba a morfar un comedor y no tenía nada para hacer. Y entonces después, hoy, los movimientos desocupados de hoy son la economía de aplicaciones. Claro. Entonces un tipo pierde un trabajo, tiene un autito, se sube a Uber, a Cabify, a Didi, a la empresa que sea. Entonces, hay una especie de sensación de pleno empleo, para decirlo de alguna manera, porque la informalidad absorbe lo que pierde la formalidad laboral. Claro. Entonces, es más compleja esta época. Entonces, vos decís, algún rastro va a dejar el gobierno de Milei, seguramente. ¿Cómo no lo va a dejar? Pero no porque vos o yo lo pensemos, sino porque es un gobierno que muestra el estado de una sociedad y de una época. Y que es difícil rearmar esta Argentina sobre una esperanza común. Claro.
pero no va a ser imposible a la vez, te digo. O sea, yo no veo imposible. Lo que no se ve ahora no quiere decir que no va a existir. Quiere decir que, bueno, que hay momentos que hay que pasar. A mí me gusta pensar que hay 4 cosas que no se tienen que romper en la Argentina. La clase media, que como dice el obispo, el cura villero Gustavo Carrara, que es la gran dadora de empleo para los sectores populares, pero además es mucho más. La Constitución Nacional, la que es, la del 94, no me importa, la que es, que garantiza la vida. Uh-huh. La clase media, la Constitución Nacional, la CGT, que es el instrumento de representación de los trabajadores bajo convenio, y la Iglesia. La Iglesia, que hoy por hoy es madre de organizaciones. Totalmente. Madre de organizaciones donde mucha gente morfa, se hacen colecta, digamos, se sostiene la organización social. Tratemos de que esas 4 cosas no se rompan cuando crucemos este río difícil, y con eso nos podemos dar por hecho. Martín, la última, en 2 palabras, porque desde nuestro programa lo que intentamos es que queden más preguntas que respuestas. Así que decimos la pregunta o las búsquedas. Dentro de esas búsquedas, vos escribís y sos uno de los iniciadores de Panamá Revista. 2 palabras de Panamá Revista. ¿Por qué la... Mira, nosotros trabajamos en la posibilidad de construir un espacio de discusión de ideas lo más libre posible y lo menos anclado a los tabúes de lo que en alguna época se llamaba, ahora perdió vigencia, que era la grieta. Para nosotros había que recuperar la discusión, no importa quién eras, qué habías hecho, de dónde vinieras, hacíamos un corte generacional, porque muchos de nosotros estamos marcados por el 2001 y el 2003, digamos, por el estallido social y por el inicio del kirchnerismo. Y tomábamos distancia, esto lo puedo decir, de las opciones más polarizantes, si se quiere, que había en ese momento en la versión del kirchnerismo, sobre todo a partir de la conducción de Cristina, que sentíamos que estaba, a nuestro juicio, se van, bueno, uno diría la historia nos dio la razón, qué sé yo, es muy soberbio decir algo así, y no queda bien decir algo así, ni siquiera pero nos consta de que se escribía en aquella época, así que está. Claro, y nosotros creíamos que había que crear un nuevo espacio más libre para discutir la economía, la política, la sociedad, la cultura y todo eso. Así que bueno, ese fue el intento y la revista sobrevivió. Así que ahí estamos y bueno, nos hace felices seguir manteniendo ese espacio. Después que no nos hace feliz la Argentina que vivimos, pero bueno, somos argentinos, no vamos a ir. Eso es lo que tenemos. No, tenemos las patas metidas en esta fuente. Para los que les interese, panamarrevista.com, y ahí pueden leer, entre otros, a los escritos de Martín Rodríguez, nuestro entrevistado de hoy, que dicho sea de paso, además de la agudeza, esto no es franela, esto hay un tratamiento de la palabra que da gusto leerla. Se coincida o no se coincida con lo que se escribe, y capaz que tenga que ver con esa cuestión que viene de la mano de la poesía y de la escritura de libros como Benito, que así empezamos esta charla. Martín, te agradecemos muchísimo todo este rato, y esperamos volver a llamarte para pedirte alguna cuestión. Yo voy a estar acá siempre, así que Juan, cuando me quieran llamar, me llaman, y además que claro, yo suelo volver a Hawái y volver a Bahía. Me encantaría poder encontrarnos, vernos las caras. Imaginar alguna cosa. Exacto. Visitamos en Guaymallén, nos comemos unos langostinos y sin un asado, qué sé yo. Eso. Y si abrimos una botella de vino, mejor. Perfecto. Ah, no, claro, no, eso, con Coca-Cola eso no va. No. Bueno, un abrazo inmenso, cuídense mucho. Un abrazo, gracias, querido. Martín. Chau, muchas gracias.